Les saludo a todos mis hermanos, mis hermanas, gusto poder saludarles. Eh, Hoy día vamos a poder profundizar un poco más, quizá en algunos detalles que no alcanzamos a ver dentro de la prédica. La verdad que, como ustedes saben, o muchos saben, era segunda vez que me tocaba predicar y primera vez en vivo, así que igual tenía un poco de nervio, sobre todo con el tema de los tiempos. Eh, Son cosas que uno va a ir aprendiendo, me imagino, en el camino, a manejar mejor. Pero Pero así ahora, hoy día vamos a tener la oportunidad de poder profundizar en algunos detalles. Ya nos spoileamos ahí, pues, estuvieron súper buenas las preguntas de la Vale los comentarios de la Vale, de la hermana Sandrita. Em, y bueno, vamos a recapitular un poco acerca de lo que habíamos estado hablando ese día, sobre la ritualidad del matrimonio. En la tradición del matrimonio habíamos dicho que se hacía con un año de preparación. El novio iba donde el papá de la novia. Recordemos que en esos tiempos no habían estas peticiones en la playa, ¿cierto? O esta cosa tan romántica, sino que era un acuerdo muy familiar también, porque había entre medio el tema de la administración de los bienes raíces que dejaba el padre de la hija, y etcétera. Entonces tenía que ser un buen partido. Pero además de que la mujer pudiese decidir también si es que quería o no casarse con ese hombre. Em, Y esta celebración era muy extensa. Las celebraciones duraban alrededor de una semana y comenzaban los días miércoles. Esa es una gran particularidad, porque Juan sí nos cuenta acerca de la cantidad de días que habían pasado desde que habían viajado desde Caná. Lo que sí no nos cuenta es qué día del matrimonio era, en el que se encontraban. Lo que sí sabemos es que ya se había acabado el vino. Entonces, no sabemos si el vino se acabó el día 2 o al día 3 o al día 1. Así que ahí tenemos un buen antecedente, ¿ya? Y bueno, el vino y la comida eran súper esenciales dentro del matrimonio. Entonces todo esto tenía un cuento súper social. El matrimonio una, era, era algo muy sagrado. Y bueno, yo creo que para todos nosotros todavía lo es, ¿cierto? Porque por todo lo que significa, o sea, la unión delante del Señor entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Y Jesús estaba ahí, pues y ahí ya tenemos una de los primeros comentarios que hicieron por ahí. Es que Jesús siempre era dado a estas reuniones. Y Juan quizás un poco más indirectamente que los otros discípulos o que en los primeros evangelios, también nos muestra esta característica tan llamativa de Jesús. Jesús es un hombre súper doméstico. Es como que se domestica el evangelio. Es como, no sé cómo explicarlo, pero Jesús no andaba metido en congresos, en grandes reuniones, ¿cierto? De personajes importantes, sino que él estaba evangelizando y proclamando las buenas noticias en las casas. Hay versículos en la Biblia que nos muestran que Jesús, por ejemplo, comió, si no me equivoco, en Lucas 11, Jesús come con unos fariseos cuando el fariseo se sorprende porque Jesús no se lava las manos. Eh, También Jesús, por ejemplo, estuvo compartiendo eh, también con fariseos y con pecadores, cuando cuenta las parábolas de la oveja perdida, la parábola de el hijo perdido y de la moneda perdida, en donde el mayor centro de esa parábola, ¿cierto?, se da en el hijo perdido, donde Jesús hace una gran comparativa o quizá un mensaje súper directo hacia el hijo mayor y el hijo menor, que el hijo mayor eran los fariseos y el hijo menor eh, eran los pecadores, ¿cierto? Que eran los que se perdían. Y así una invitación a ambos a la fiesta del Evangelio, de la salvación. Pero siempre Jesús estaba así, interviniendo o estaba participando de las actividades comunes de las personas. Estaba en una casa, estaba, por ejemplo, cuando Jesús sanó a un paralítico que bajó por el techo de una casa, Jesús estaba en una casa compartiendo el Evangelio y todo estaba lleno. Y así siempre vamos a ver en el Evangelio eso tan llamativo.
Jesús no estaba meramente acompañando a María, y eso es algo muy importante de analizar también. No es que Jesús iba a carretear, ¿no? O estar ahí de arroz graneado de María. Jesús siempre tenía propósito. Así que es importante que podamos ver esta historia que nos cuenta Juan con, con la idea de que Jesús también tenía todo un propósito dentro de este lugar. Seguramente Jesús estuvo compartiendo el Evangelio. Y de hecho, por supuesto que lo hace con, todo, con el tremendo milagro que hace. Bueno, ¿se acuerdan del mensaje, cierto? Uno de los mensajes de la prédica tenía que ver con eh, a quién acudimos, ¿cierto? Acudimos a Jesús en nuestras dificultades, en nuestros problemas, o acudimos a cualquier otra cosa primero. Y esto es algo que es un mensaje que está entre líneas dentro de la historia que nos cuenta Juan y que es importante que podamos reflexionar. Eh, María, por supuesto, sin santificarla ni nada, eh, ella y Jesús establecen un diálogo que no es de padre, de madre a hijo, ni de hijo a madre. De hecho, Jesús le dice señora o le dice mujer, también como sale en las traducciones más fieles, mujer. Pero, pastor, si me puede corregir, ¿cómo se dice mujer en griego? Se me ella, no lo anoté. Eh, no, eso no es. Pero eh, todo el tono de la conversación que hay aquí es un tono que a una primera lectura pudiésemos un poco extrañarnos. Jesús, ¿qué está haciendo? Está negándose a poder ayudar. La trata de mujer, de señora, así como, ¿qué tú conmigo, señora? Tú conmigo, mujer? Sin embargo, por ejemplo, Barclay, que es uno de los estudiosos acerca de este evangelio, eh, nos muestra que esa misma palabra traducida de la que aparece en la Biblia eran formas muy particulares en las que, por ejemplo, se narraban las historias de grandes amores, como por ejemplo Ulises y Penélope en la historia de Homero. Ulises trataba a Penélope con ese mismo término. O el emperador a Cleopatra también la trataba de esa misma manera. Entonces, hay toda una interpretación de esa conversación eh, que a una lectura muy fácil, muy rápida, nos puede dar a entender otra cosa. Pero lo mejor que tenemos y la mejor evidencia quizás que hay para poder aclarar esa situación es que en consecuencia Jesús atiende a la ayuda. Entonces, quizás se hizo dificultoso en las traducciones o las interpretaciones, o quizás en la misma forma en que Juan lo dijo, porque hoy día no tenemos el mismo lenguaje. Jesús estaba usando una tonalidad, un tono al hablar en ese momento que era de muy buena disposición, con una forma de habla de aquel momento que hoy día, en la actualidad, nos cuesta un poco entenderla. Quizás lo más parecido que podríamos no sé, pues asimilar a aquello es no sé, quizás la ironía, pero no sé si ironía, porque en el fondo Jesús sí estaba muy presto a poder ayudar. Bueno, aquí tenemos un poco acerca también de lo que estábamos hablando, acerca de, esta, de este intercambio de, de frases entre Jesús y María. Y sobre también acerca de la importancia que tiene el vino. Eh, Vamos a recalcar algo. Yo creo que quedamos todos claros acerca de que la Biblia es sumamente clara, valga la redundancia, en que reprueba completamente el embriagarse, ¿cierto? Completamente lo reprueba. Pero tenemos que entender que el vino es sinónimo de alegría, es un símbolo dentro de la palabra de alegría, de gozo. Siempre está presente en la fiesta del vino, está presente en la nutrición de las personas y de toda la Biblia. El vino, el agua y la leche.
siempre están presentes. Entonces, cuando podamos ver esta palabra, tenemos que entender que el vino tiene una significancia de la alegría, de gozo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar quizás a algunas cosas de las que no conversamos ese día. Donde habíamos dicho que, eh, que Juan, cuando relató estos hechos, estos acontecimientos, em, los hizo hablándole intencionalmente también a cierto grupo de personas. Y habíamos dicho que eran los judíos, que eran los griegos, por sus creencias en dioses falsos y también en sus filosofías, y también la revelación de la identidad de Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios, o Dios hecho hombre. Dios y hombre eran lo mismo. No hay una demarcación. Y quizás aquí también podemos, porque Juan también tiene un objetivo a lo largo de todo su libro, también está hablando un mensaje a la herejía de aquel entonces, como el gnosticismo. El gnosticismo. ¿Alguien que pueda compartir un poco sobre el gnosticismo o que tenga alguna idea del gnosticismo? ¿No? ¿Sí? ¿Me ven? ¿No? Oh, creo que se me hizo. Ay. Bueno, para hablar del gnosticismo vamos a entenderlo como con algunos ejemplos. El gnosticismo hablaba acerca de quizás medias verdades, ¿ya? Que por ende eso se convertía derechamente en herejía. Las medias verdades no son verdades al final. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el gnosticismo? Que Dios era un ser demasiado divino, demasiado santo e inmaterial. Por ende, no podía acercarse o no podía vincularse a nosotros, a la creación, por el hecho de que la creación es material y él no. Es tan loca la idea del gnosticismo que nos dice que Dios tenía que hacer o crear subdioses o pequeños dioses hasta llegar a un Dios con muy poco santo o muy lejos de la figura de ese Dios divino como para que pudiese crear el mundo. E incluso ellos especulaban de que en realidad decían y afirmaban que Jesús era como un fantasma, que si Jesús vino era un fantasma, no tenía materia, porque lo divino no puede tener materia. Entonces Juan aquí le está mostrando algo eh, que en realidad va en contra de todas esas ideas súper falsas y heregéticas, pues, o sea, súper desviadas de la verdad. Eh, el Hijo de Dios fue hecho carne, porque lo que hablamos en el primer capítulo, ¿cierto? De que el verbo se hizo carne. Así también entonces con los judíos. Ahora, a los judíos les habla específicamente en el detalle de cómo se genera el milagro. Vamos a leer Juan 2, 6 al 8. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos. Ahí tenemos la primera pista. Conforme al rito de purificación de los judíos. Habían siempre, conforme a ese rito, el rito de purificación, el rito de lavado de manos y de pies para poder entrar a su, digamos, casa o poder alimentarse, ¿cierto? Que tenían que ver con todo el cumplimiento de las leyes tan complejas que tenían los judíos. Y en cada una de ellas cabían 2 a 3 cántaros. Para hacerlo súper simple, tenemos que hacer una idea que cada tinaja podía ser entre 80 y 120 litros. Así que las vamos a redondear, y si son 6, y vamos a hacer un promedio de 100 litros, supongo que eran de 100 litros cada una, habían aproximadamente 600 litros de agua. Era mucho, ¿cierto? Entonces Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Qué significancia creen ustedes que puede tener esta idea de las tinajas? Lo dijimos en la prédica, así como bien rapidito. ¿Alguien se acuerda? Ah, ah, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Ya. Bueno,
Las tinajas eran para el ritual de purificación, como decía, ¿cierto? Y ellas representaban la ley, la complejidad de la ley, junto con el agua. Entonces, lo que Cristo estaba mencionándole a los judíos, o lo que le quería entregar como mensaje a ellos, era que Él está cambiando la complejidad de la ley por la alegría de la gracia, o sea, el vino. Es una idea maravillosa, es una idea preciosa, en la que Jesús está diciéndole, esta cosa tan compleja es tan fácil por medio de la gracia que yo puedo proporcionar hacia los hombres. Era lo que Jesús estaba mostrando. Entonces, el agua, junto con las tinajas, era un simbolismo de la ley, de lo empecinado que eran los judíos en querer cumplir y ser santos, ¿cierto? Que no podían ni descansar, que no se tenían que reprochar todo. Vivían en un mundo muy enredado, pero Jesús le está diciendo, yo convierto esa complejidad en algo como el vino, en la gracia, en la alegría, en el simbolismo del vino, que es la alegría de la salvación. Martín Lutero dice, el hecho de haber 6 tinajas significa cuánto esfuerzo y trabajo implica tal purificación para los que se manejan con las obras. Y Barclay dice, Juan nos está diciendo que las imperfecciones se han convertido en perfección en Jesús y que la gracia se ha vuelto ilimitada. Ese es un muy buen punto porque Jesús, ¿a ustedes qué les parece 600 litros de vino por un matrimonio? Estamos hablando de una familia. Yo creo que harto vino, me parece que es harto vino. Entonces, también esa cantidad tan grande que Jesús hace de vino es un simbolismo que Dios proporciona gracia de manera ilimitada para nosotros, de manera que sobreabunda nuestro ser, de manera que no nos da lo justo y necesario, sino que nos da gracia sobre gracia. Bueno, y también le habla a los griegos, y esto es una particularidad. Los griegos tenían historias muy parecidas en su mitología, en sus creencias ancestrales, antiguas. Y un autor que se llama Pausanias escribió acerca de esta historia y estas ceremonias griegas sobre un festival que era en Tilla, el Festival de la Tilla, que se llamaba. Y les voy a contar un poco acerca de lo que se trata este festival. Resulta que en este festival habían hombres que por la noche entraban a un edificio y dejaban unas jarras, las dejaban en un salón con una puerta y cerraban la puerta y sellaban las puertas y al otro día se contaba de que aparecía vino. O sea, no había agua, no había nada y aparecía vino. Entonces, Juan está siendo súper directo diciéndole a ellos, nosotros tenemos un Dios que es la realidad que ustedes están buscando, tiene nombre y apellido, tiene autor, y nos muestra claramente cómo Él puede hacer estos tipos de milagros. Y no son historias baratas de hombres puede, que hablan acerca de mitología. Pero tenemos que tener muy presente que la intención de Juan en ningún momento es querer empatar a Dios. Esto no es como que pudiéramos, eh, empatar a, no sé, pues, cuando pensamos en un superhéroe, en Superman, y queremos compararlo con Batman. No. Lo que está queriendo decirle Juan a los griegos directamente es que eh, aquí lo que se resalta es la gloria del Hijo de Dios, de esta realidad, de esta verdad. ¿Ya? Por eso es que aquí tenemos también el concepto de aletheia o aletes, ¿ya? Y Juan hace mención a ello, a Jesús, como de las dos maneras.
pero la más cercana, quizás a todas las traducciones, es la palabra real, que se asimila también a liteia, como verdad, como el verdadero, el que no es falso. Y la letes es como de que esto es cierto, no es mentira. ¿Ya? Entonces, Jesús no es ni falso, ni tampoco es mentira. Jesús es completamente real. Jesús es el milagro que hace es completamente real y es una historia verídica, o sea, es verdad. También Juan, bueno, lo había mencionado antes en el versículo 9 que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y aquí los comentaristas coinciden en que quizás la palabra más fiel podría ser, en vez de verdadera, real. Jesús es la luz real, o sea, es la luz que realmente ilumina la vida de las personas, que realmente puede iluminar la vida de los hombres. No los dioses creados por los hombres, no estos dioses que creaban los griegos, que inventaban los griegos. Si ellos querían alguien, una luz que guiara su camino, esa luz es Jesús. No pueden ser estos falsos dioses. A esto tenemos que complementar la idea también de lo que habíamos hablado el día domingo acerca de estas señales. ¿Se acuerdan de las señales? ¿Qué significaban las señales? ¿O a qué la podíamos asemejar estas señales? Voy a reconfigurar la pregunta mejor. Em, ¿cómo, ¿Cómo se conciben los milagros? Cómo concibimos nuestra mente o al momento que leemos en la palabra los milagros de Jesús? ¿Qué son los milagros de Jesús? ¿Qué nos quieren mostrar los milagros de Jesús? ¿Alguien quiere responder? Oye, tan tímido, no quiere responder nadie. Bueno, los milagros de Jesús tienen un fin único, que es resaltar la gloria del Hijo de Dios. La gloria del Hijo de Dios. Eso es muy importante y es quizás el mensaje más importante, no solo de este milagro, sino de todos los milagros. Juan tiene una particularidad o algo que puede diferenciarse al testimonio de los milagros contados por los otros evangelistas o los otros evangelios. Es que Juan, más que mostrar la compasión que siente Jesús por poder ayudar, quiere resaltar que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que en él está la persona de Dios hecha carne. Eso es lo que quiere mostrar Juan. Ese es el objetivo que quiere mostrar. Entonces, siempre tengamos presente que cuando queramos o cuando estemos escuchando quizá en el resto de las prédicas y vengan otros milagros más que se van a comentar, que deberían ser 7 más, eh, el primer objetivo de cada milagro es mostrar la gloria del Hijo de Dios. Bueno, finalmente, otra cosa muy importante, y esto quizás tiene que ver con una reflexión que podríamos hacer hoy día, es que esto no son cuentos ni metáforas. Hemos hablado acerca del simbolismo del vino, ¿cierto? De la alegría, de lo que se le quiso decir a los judíos, de lo que se le quiso decir a los griegos, respecto a sus creencias, ¿cierto? Tampoco Jesús es un Jesús histórico, ¿ya? No, estos no son cuentos. Realmente Jesús convirtió el agua en vino, realmente, y es algo de lo que tenemos que tener certeza y seguridad. Este milagro es un milagro que Jesús hizo y pudo hacer porque es Dios. Para Dios no hay leyes de la física. Para Dios a Dios no lo pueden limitar las leyes de la naturaleza. A Dios no lo pueden limitar las leyes del tiempo, por ejemplo, del relativismo del tiempo. Por ende, cuando pensemos en esto, no tengamos cuidado o en nuestra mente comprendamos que aquí no hay nada extraño. ¿En qué sentido? En que
No es que Jesús haya tomado agua y le haya echado así como un poquitito de vino. De hecho, Juan dice explícitamente, llenan hasta arriba las vasijas, porque nada más podía caber. Nada más podía caber. Jesús no hace una especie de guarda ni le dice, esperemos unas 2 horitas a que el menjurje se haga, ¿cierto? Para que quede bueno. No. Jesús rompe con todo, con todas las leyes. Imagínense hoy día hacer un vino, el mejor vino de todos. No sé cuál le gusta a ustedes, porque el mejor vino es el que le gusta a cada uno. Pero eh, imagínense un vino muy rico, ¿cierto? Un vino muy rico tiene años de guarda. Jesús hizo un vino maravilloso para ese entonces y no tuvo guarda alguna, ni lo tocó, ni le echó una revolvía, como dijo el guaso. Nada, nada. Entonces, esas son las maravillas de Dios, las maravillas de Jesús. Algo que a mí profundamente me llamó la atención y me calcó esta idea de que los milagros y la gloria de Dios son como una ventanita en donde podemos ver la eternidad, en donde podemos ver las cosas maravillosas que el Señor nos tiene preparado para nosotros después de esta vida. Así de maravillosas son. Entonces, cuando sana a un enfermo, ¿cierto? O cuando hace cosas como esta tan increíbles, entonces estamos presenciando, estamos escuchando y creyendo testimonio de lo venidero, de la tierra nueva, del cielo nuevo que el Señor nos tiene preparados. Así que el mensaje más importante y que tenemos que guardar dentro de esta prédica es que los milagros son señales de la manifestación de su gloria. Son señales de la gloria de Dios. Eso. No sé si alguien tiene preguntas o quiere compartir algo. Quiero dejar de compartir. No puedo. Oh. Ahí está. Pedro Pablo, ¿Sí? sí, hay algo que tú destacaste, pero para un poco ver que por qué Juan no usó la palabra milagro, si bien es cierto, convertir el agua en vino es un milagro, está dentro, en otros estudios, está dentro de los milagros que hizo Jesús, porque no se discute que es un milagro, pero Juan usó la palabra señales, ¿ya? Señal. Y a la vez los milagros también fueron una señal de algo, ¿ya? Que tenían como propósito lo que tú dijiste, resaltar la divinidad de Cristo, que es el Hijo de Dios, ¿verdad o no? Ese es el asunto. Pero acá Juan usó la palabra señales para resaltar el sentido que tenía este milagro, para destacar el sentido que tenía este milagro. Por eso usó la palabra señal, para poner la atención ahí, en ese aspecto. Y eso es importante porque en realidad ahí nos aclara un poco el sentido del texto bíblico, porque de repente nos enredamos en otras cosas que a lo mejor, si bien es cierto, pueden ser importantes, por algo quedaron puestas, pero no son las más relevantes. No son las más relevantes. Y lo otro, la palabra, el término griego para el texto bíblico griego para mujer, la palabra para mujer es un texto que nos dice, asociado a la palabra transliterada del hebreo que es Isha, ¿ya? Pero que es mujer desde el punto de vista de género, ¿ya? Es la palabra que usa en Gálatas cuando dice ya no es judío, ni griego, ni esclavo, ni varón, ni mujer, desde el punto de vista de género. Pero también está esta otra expresión que también significa mujer en nuestro idioma, pero que tiene un sentido de respeto. ¿Ya? No es el tema, no es el término de género, sino que es como tú dijiste, señora, pero para decir como dama, porque en nuestra cultura decir señora es decir, esta señora, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿verdad o no? O esta mujer,
¿no es cierto? Oye, mujer, entonces de repente todo cobra una notación en la cultura distinta al sentido que tiene. Y lo que quiso decir Jesús es decir dama, señora, dama, es una expresión de mucho respeto hacia María. No le dice mamá, pero le dice dama, señora, pero en el sentido de respeto, ¿ya? Por eso que de repente las palabras en las traducciones en la cultura pueden producir un error muy, muy complicado en la traducción, o sobre todo de ¿qué tienes conmigo, mujer? No, eso tampoco es una falta de respeto. En la traducción podría sonarse muy feo, pero él es decir, ¿qué tienes conmigo, dama, señora, en el sentido de mucho respeto, ¿ya? Eso es lo que quiso decir Jesús para que lo podamos ver, porque es distinto a la expresión mujer propiamente tal, del punto de vista género, ¿ya? Que puede convertirse en un error en la interpretación por el uso cultural que pueda tener una palabra en un momento determinado. Y eso es importante de tenerlo en cuenta, ¿ya? Y Gracias, pastor. por eso que la expresión cuando dice que aún no ha llegado mi hora, tiene que ver con lo del versículo 11, ¿ya? Que dice, este es el principio de señales, ¿ya? Es decir, aún no ha llegado mi hora, pero este es el principio de señales que comenzó a hacer Jesucristo, que tienen que ver con el reino de Dios y con la identidad propia de Él como el Hijo de Dios, ¿ya? Eso es importante tenerlo destacado en razón de lo que tú dijiste, como los milagros, está dentro de los milagros de Jesús. Pero aquí Juan usó la palabra señales para decir, este milagro tiene una connotación que va más allá, ¿ya? De algo. Es el principio, las señales tienen que ver con esto. Los milagros tienen que ver con esto, pero aquí lo advierte Juan. ¿Ya? Lo advierte Juan. ¿Alguien quiere comentar algo? Dale. Pedro Pablo, hola, Sebastián por acá. Estaba escuchando tu estudio y primero agradecerte la prédica también del día domingo. Creo que fue muy buena. Mira, quería preguntarte a ti de manera personal con lo que tú has podido estudiar, porque sabemos la naturaleza de los milagros, que un milagro escapa de la lógica y de lo sobrenatural, o sea, de lo natural, ¿verdad? Obviamente como escapa de las leyes de la física, como tú mencionabas. Quería hacerte la pregunta, porque hay muchas cosas que provienen de Dios y finalmente son ilógicas. Por ejemplo, Jesucristo nació de una María virgen. eh, Jesucristo podríamos decir que es Dios encarnado, cosa totalmente extraño y ilógico desde un punto de vista racional. Y así, hay muchas cosas. En Josué se dice que se detuvo el sol 24 horas. La pregunta que te quería hacer es que si tú ves algún enlace entre la razón y la fe, si en alguna manera pudiera, sé que es difícil esta pregunta, solamente pregunto si es que tuvieras algún enlace, si es que deberíamos menospreciar la razón o solamente deberíamos creer ciegamente a lo que dice la palabra, porque este tema de los milagros igual es sumamente interesante. Y como menciona el pastor, los milagros que hizo Cristo era para manifestar que el reino de Dios se había acercado. Entonces te hago esa pregunta, como creyentes deberíamos dejar de lado la razón, acercarnos solamente a la fe, desde un punto de vista así creyendo ciegamente. ¿Cómo lo ves tú? Yo, mira, la verdad que eso es todo un tema, porque incluso cuando estuvimos haciendo el estudio, la lectura de los materiales para preparar la prédica, em, hay una cosa muy importante que es contextualizar los hechos de los milagros. Y ahí cabe una pregunta acerca si podrían hoy día ocurrir milagros como estos. ¿Qué creen ustedes? Yo me hice mucho esa pregunta y en algún momento incluso me sentí muy pecador y tuve que pedirle perdón al Señor porque yo decía, oh Señor, me encantaría ver milagros así, como creyendo
que milagros como estos han de fortalecer nuestra fe. Entonces, para poder responder tu pregunta, yo la verdad creo que ni lo uno ni lo otro. ¿En qué sentido? En que la razón es buena, pero no es la pura razón. No podemos negar las maravillas de Jesús, las maravillas de Dios. Cuando estamos en presencia de testimonios de personas, por ejemplo, que son sanadas sin explicación científica. Los médicos, los grandes estudiosos, no pueden entender cómo una persona puede llegar, por ejemplo, a recuperarse. Nosotros no podríamos reducir el poder de Dios, pero también tenemos que entender que, o personalmente, que los milagros del Señor Jesús fueron concretos con un objetivo, que era mostrar que Él era el Hijo de Dios. Y creo que nosotros sí debemos sostener nuestra vida comprendiendo que la razón es parte de nuestro ser, o sea, convivimos con ella. La gravedad, por ejemplo, es parte del razonamiento del ser humano, que es algo que no podemos cuestionar si levantamos esto y se cae, ¿cierto? Y así con tantas cosas más. Pero todavía tenemos que esperar algo que es maravilloso, que es la venida de Cristo Jesús, que no sabemos cuándo va a ser. Y no sabemos si va, bueno, solo Dios sabe cuándo va a ser, pero una generación de esta vida va a ser testigo y va a ser presente de cosas que para nosotros no caben en la cabeza. No caben en la cabeza. Ahora, sí, es muy importante que nosotros podamos creer que los milagros son verídicos, que pueden ocurrir, que pueden existir, porque podríamos estar cayendo peligrosamente a una teología natural, a creer que esto es historia, que hay un Jesús histórico detrás, que todo tiene una respuesta lógica, que todo tiene una respuesta lógica. Eso, no sé si pude responder tu pregunta, pero eso. ¿Puedo hacer algo, decir algo? ¿Sí? Respecto a lo que estás hablando tú de si los milagros en esta época existían. A lo mejor lo que pasa es que nosotros miramos los milagros así de una manera así como, ay, que resucitó a los muertos, de que sanó así, en el fondo es como un milagro que esperamos nosotros con nuestro hermano y que nosotros sabemos que si nuestro Señor quiere, Él lo va a despertar mañana y Él va a estar sentado. Pero sí existen los milagros en esta época, en los milagros que vivimos cada día. Por ejemplo, yo con todo esto que pasó de mi hermano, de la pandemia, todo, yo vi milagros dentro de todo. Yo vi milagros de mi papá que se estaba muriendo y de repente él de la nada habló y dijo, porque él es muy divertido, lo habíamos llamado para que mi papá, teníamos todo preparado porque mi papá se iba. Y él de repente abre los ojos y nos dice, soy chistoso yo. Y él de verdad, que es como que resucitó de repente y eso nos hizo a nosotros revivir de nuevo y tener la esperanza. Y nos dimos cuenta que mi papá es un milagro para que nosotros pudiéramos aceptar lo de mi hermano. Entonces, no es que nosotros queremos, claro, son milagros antiguos, pero cada cosa que vivimos es un milagro. Cada cosa que vivimos, solamente tenemos que entenderla. Eso. Sí. Sí, la Isa aquí está medio resfriadita, se duele para hablar. Pero yo creo que sí hay un milagro tangente en nuestra vida y creo que eso sí, profundamente el Señor tocó mi corazón cuando estuve preparando la prédica, el hecho de la fe. O sea, que nuestro corazón
habite el Espíritu Santo y que tengamos una convicción y una esperanza en algo que no vemos, en algo que, mm, que en realidad es solo fe, po, o sea, es solo convicción, pero que guíe nuestra vida, que dirija nuestra vida, que nos llame al arrepentimiento cada día, que podamos reconocer en todos nuestros caminos al Señor. Eh, hay quizás, o sea, no quizás, sino que hay un milagro en ese sentido porque estábamos condenados, estábamos completamente condenados. Ahora sí, quizás es verdad que hoy día la palabra milagro la romantizamos. No sé si se me entiende la idea. Pedro Pablo, mira, ¿Cómo? sí, Ah, la pregunta de Sebastián es compleja, pero digamos, dentro del contexto que vivimos, actual, que es distinto al contexto bíblico, muchas cosas, Dios nos ha dado la razón para comprender muchas cosas, para entender todas las cosas que tienen que ver con su obra creadora, sustentadora, e inclusive con aquellas cosas que son misterios en algunas cosas para irlas observando. Pero lamentablemente el tema de los milagros en los textos bíblicos tenían un propósito. Y nosotros lo que podemos ver ahora, porque sí creemos que Dios hace milagros, que Dios puede hacer cualquier milagro, que el poder de Dios no está limitado a nada, no está limitado a nada. Pero los milagros que Dios hace o que Dios ha hecho, que Dios hace, que Dios puede hacer, no tienen que ver con satisfacer nuestras propias necesidades personales para nuestro beneficio personal, sino que como lo fueron en aquel tiempo, digamos, si bien es cierto, ocurrieron para satisfacer algunas situaciones particulares, de sanar a algunos enfermos, de convertir el agua en vino, etcétera, etcétera, que tenían que ver con situaciones, con momentos, pero tenían que ver con las señales que tenían con el propósito de dar a entender que era resaltar, destacar el reino de Dios, la divinidad de Cristo, la autoridad de Cristo como el Hijo de Dios. No tenían otro propósito, ¿ya? No tenían otro propósito. Y inclusive en la iglesia primitiva, en momentos que hubieron algunas situaciones, también los apóstoles lo mencionan de esa manera, es decir, el mismo Simón el Mago que pidió poder, el mismo poder que tenían los apóstoles para él tener poder para hacer cosas, milagros y cosas por el estilo, ellos le dijeron que no era esa la idea tampoco. Por lo tanto, está en este sentido. Por lo tanto, ahora cobra mayor relevancia en la vida del cristiano, del creyente, el tema de la fe. Del creer, ¿por qué? ¿Creer por un milagro o creer porque simplemente el Espíritu Santo nos revela? La gracia de Dios nos revela el amor de Dios. Por lo tanto, lo que cobra relevancia en este tema, en esta paradoja de los milagros y la fe, es la fe. ¿Ya? Que los milagros pueden producirse, que van a producirse, que van a ocurrir muchas cosas, quizás, o sea, cuando le dice a Natanael, le dice, cosas mayores que estas verás, cosas mayores que estas verás, o sea, es decir, el poder de Dios no tiene límite, pero ¿cuál es el propósito de todo? La gloria de Dios y todo, la gloria de Dios está dentro del contexto propio de su voluntad, de sus propósitos que ha de cumplir para resaltar su gloria, ya, para resaltar su gloria. Y como sea, nosotros esperamos en la voluntad del Señor y creemos que pueden ocurrir milagros, no están limitados el poder de Dios. Podemos creer que pueden ocurrir milagros, pero todos ellos
dentro de los propósitos del Señor con cada una de las cosas que Él pueda hacer y vaya a hacer cada día, cada día. Pero lo que cobra relevancia, como digo, es la fe. La razón tiene el sentido de acuerdo a lo que Dios nos dio, para entender, para comprender, para observar, para evaluar, para considerar. Pero es la fe la que nos ha hecho, nosotros no hemos creído por un milagro determinado. El milagro que ocurrió es que tú y yo, que nosotros hayamos recibido al Señor, que nuestra vida haya cambiado. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es la obra que Cristo hizo en la vida de cada uno de nosotros, porque por nosotros mismos, ni por la razón habríamos podido creer. No es un tema de razón, de entender, sí, ahora estoy entendiendo. No, es un tema no es la razón, es un tema de la fe que produce el Señor en el corazón de aquel que es convertido por el Evangelio, por la palabra del Señor. Hermano Pedro Pablo, yo quiero que tú termines después el estudio bíblico con la oración o pedírsela a alguien, porque yo voy a entrar a una reunión de la Comisión Ejecutiva del Sínodo en estos momentos que ha comenzado, así que pido disculpas a los hermanos, pero a las 8:30 había también una reunión. Así que eso, agradecer a Pedro Pablo el estudio que ha compartido, agradecer a Pedro Pablo el mensaje, el sermón del domingo, para la gloria del Señor, y el Señor te bendiga, Pedro Pablo. Ya hemos compartido de esto y cómo el Señor te ha ido haciendo crecer cada día en la palabra, en amar la palabra y estudiarla, que no es fácil. Y además que te tocó un texto que no era tampoco muy livianito, así que la gloria del Señor y Dios te bendiga, mi hermano Pedro Pablo. Continúa con el estudio con los hermanos y yo me voy a una reunión que tengo, ya la abrí con el celular, de la Comisión Ejecutiva del Sínodo. Gracias, pastor. Hermano, Dios los bendiga. Hermanos, ¿alguien quiere comentar algo más, compartir algo más para que podamos orar? Pedro Pablo. ¿Sí? Jorge, Jorgito, hermano Jorge. Ahora que se fue el pastor, podemos decir herejías. Hoy me dejó para eso, me dejó escuchando. Dejó espías. No, darte las gracias, Papo, por la prédica, por el estudio. Igual, el Señor te bendiga y te siga dando sabiduría. Y eso, por un tema muy interesante. Es que no quiero hablar mucho porque si no voy a empezar a hacer spoiler con la prédica que tengo, porque solo decir que en Juan 3 Nicodemo le dice a Jesús que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, pero Juan, ese era el pensamiento que tenía Nicodemo, pero Juan deja claro que más allá de las señales o de que Jesús estaba cerca de Dios, es que era Dios mismo, que era el Hijo de Dios. Yo creo que, bueno, en el tema nosotros es curioso que en realidad nuestra fe está puesta en un hecho que realmente ocurrió. Que no sé si yo lo describiría como totalmente natural o sobrenatural. O sea, cualquiera lo puede calificar como natural. No sé si me explico. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz como hombre. Y en realidad nuestra fe se basa en eso, en la muerte, y después lo que es sobrenatural es la resurrección de Cristo. Así que eso. Gracias, Jorgito. Eso. ¿Quién? Quizás una cosa que se me olvidó compartir y que quizás spoileando un poquito lo que se viene también, es súper importante que podamos comprender que Juan no necesariamente está relatando, narrando hechos cronológicamente,
Bueno, partiendo porque Juan no parte del nacimiento de Jesús, sino que parte de cuando inicia su ministerio, en el primer capítulo. Pero los capítulos que vienen nos van a hablar, no, estoy sapeando cosas que no van a salir. Pero eso, es importante que tengamos, hay muchas cosas que tenemos que tener presentes para el libro de Juan, y esa es una de ellas, que no están necesariamente narrando hechos cronológicos. Yo tenía una duda y todavía estoy tratando de investigarla, pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con cuando Jesús conoce a Pedro. Jesús va con los discípulos a este matrimonio y Pedro está ahí. Y Pedro es testigo de esta señal. Sin embargo, en otro evangelio vemos que la relación entre que se conoce Pedro y Jesús es cuando Jesús está predicando dentro de ese puerto donde hay muchos barcos y se aleja en un barco y va a hacer la gran pesca, esa pesca milagrosa. Decía, ¿cómo? Entonces Jesús, ¿cuándo conoció a Pedro? ¿Cuándo lo conoció? ¿Cuándo? Y luego, bueno, hay muchos comentarios interesantes acerca de eso. Pero recordemos que Pedro se llamaba Simón. Y, y luego Jesús lo llama como Cefas. Y eso es lo que también pudimos ver en el capítulo anterior, cuando Jesús llama a Pedro como Cefas. Pero en la Biblia nos muestran a Pedro, muchas veces le dicen Simón y otras veces le dicen Simón Pedro. Y ahí uno de los artículos que a mí al menos me llamó mucho la atención, que eran de John MacArthur, él, dentro de ese análisis teológico establecía que toda la como escenas donde aparece Jesús y Pedro, o aparece Pedro, vamos a ver que Pedro es una persona de muy doble ánimo. Muy doble ánimo. Unas veces es completamente fiel al Señor y otras veces se comporta como un verdadero incrédulo. Entonces es súper llamativo porque muchas veces, por ejemplo, Pedro cuando cuestiona que Jesús pudiese llegar a, a lograr pescar un pez con la sequía que había de pesca, se le llama como Simón. Sin embargo, cuando él se humilla ante el Señor y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador, se le llama como Simón Pedro. Cada vez que él muestra, se ve reflejada la gracia de Dios en él, se le llama como Simón Pedro, como Jesús le había nominado en un principio. Pero cuando él es incrédulo, se le llama como Simón. Como Simón. Entonces, eso no une en realidad nada cronológicamente, pero sí nos muestra que vamos a ver intervalos entre historia y otra en que unos textos nos van a decir una cosa de Pedro y otra cosa de Pedro, pero que ninguna cosa puede mentir la otra en realidad. Eso. Bueno, ¿alguien quiere decir alguna cosita? Si no, para que podamos orar. ¿Sí? Oramos entonces. Le vamos a pedir a nuestra hermana Laurita, en representación de nuestro pastor, que está ahí fiscalizándonos. Oh, no, de ninguna manera. Ya oremos, oremos. Amado Señor, en esta hora primero queremos darte gracias por la vida de Pedro Pablo. Gracias, Señor, porque él siendo el más joven de los hermanos que predican, tú le has dado elocuencia, Señor. Dice mi hermana Silvia. Le has dado elocuencia para podernos predicar, Señor, para podernos exhortar, para exponer tu palabra, Señor, y producir en nosotros el conocimiento, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de él, por la vida de su esposa, Señor, que tú a ellos los bendigas,
que podamos gozarnos viéndolos crecer en medio de nosotros como familia cristiana, Señor, y que tenga muchas más ocasiones, Padre, de poder exhortarnos y que tú le des, Señor, el conocimiento tuyo, la sabiduría para explicar tu palabra, Señor. Úsalo, Dios mío, y te pido por muchos que quizás también vendrán y crecerán, Señor, para darnos alimento, para todo lo que se viene, Señor, porque creemos en ti que tú vas a hacer crecer la iglesia, lo estás haciendo a través de los recién nacidos, Señor, y, y también vas a añadir recién nacidos espirituales, Señor. Tú estás preparando estos obreros y te queremos dar gracias por eso, pedir tu bendición en esta noche por tu palabra explicada, Señor, preparada en un power para que nosotros podamos guardarla en nuestro corazón, atesorarla, Señor, no olvidarnos de los detalles de los muchos detalles que hay en tu palabra y que son importantes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque nosotros hemos podido experimentar esta agua convertida en vino en nuestras vidas, Señor, y podemos conocer la gracia. Te damos gracias porque no solo es conocerla, es vivir en ella, ampararnos en ella, Señor, vivir confiados, Señor, sabiendo que todo depende de ti, Señor, y que tú hiciste la obra en nosotros ya. Solamente esperar tu venida, y gracias porque pudimos el domingo recordarla, Señor, y tú produjiste en nosotros ese contentamiento de saber que en nosotros hay esperanza, Señor, de verte o que tú vengas en algún momento, Señor. Pero creemos eso y estamos confiados porque tú así lo has dicho y lo has prometido. Bendícenos en esta noche, Señor, a cada familia. Sé tú acompañando a los que están enfermos, a los afligidos, a los que están en soledad, Señor. Aliéntalos tú, Señor. Coloca tu presencia en cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Polvo de la tierra, viniste a respirar y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad. La eternidad.